Y bueno, vamos a continuar. Ahora es el tiempo de la enseñanza. Yo le invito a que disponga su corazón a lo que Dios va a hablarnos. Hoy este es el séptimo tema de la serie Amarás a Dios. Y con este tema no cerramos la serie, cerramos la primera etapa de esta serie, en la cual hemos destinado estos mensajes a hablar sobre el corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón. Posteriormente el mandamiento dice, amarás a Dios con toda tu alma. Próximo domingo estaremos introduciéndonos a lo que significa amar a Dios con toda el alma. Así que no se pierda ninguna de las enseñanzas. Si por alguna razón usted no pudo venir de manera presencial, conéctese. Y si no pudo conectarse tampoco, bueno, no deje de escucharlas y de verlas en nuestros canales digitales. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 139, verso 23. El mensaje de hoy se titula Un corazón sin secretos. Un corazón sin secretos. Salmo 139, versículo 23. Son palabras escritas por David. Dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. No es solo que Dios lo conozca todo, sino que Él me conoce a mí. No es solo que Dios está en todas partes, sino que Él está en todas partes conmigo. No es solo que Dios lo creó todo, sino es también que Dios me creó a mí. Y note cómo este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, es parte fundamental de nuestra vida y es cercano a nosotros. Y por lo tanto, Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana es tener la humildad para acercarnos a Dios y pedirle que evalúe las motivaciones que surgen de dentro, es decir, del corazón. David quería que Dios lo examinara. Era una súplica del salmista. Él decía, Señor, ve lo profundo de mi ser. Te suplico que busques incansablemente dentro de mí hasta que encuentres cualquier anomalía que pudiera estar ahí, para que cualquier cambio o desviación, por imperceptible que pudiera ser, sea previsible. Era lo que David estaba orando. Y hay tantas cosas en nuestros corazones, tantas desviaciones, tantos cambios que no pueden ser tan legibles y que son a veces difícilmente identificables, como pueden ser la amargura o el orgullo, que son pecados difícilmente identificables o que son muy poco percibidos, difíciles de reconocer. Y David está yendo a ese punto. Señor, escudriña lo profundo de mi corazón. Cualquier anomalía, hazme conocerla, hazme comprenderla. Un ejemplo de esto es David, cómo él día a día tenía que estar exponiendo su corazón delante de Dios. Como todos sabemos, David no fue un hombre perfecto, no fue un hombre intachable en ese sentido, pero él tenía un corazón íntegro con Dios, porque cada día se ponía a cuentas con su Creador, aún ante las más terribles experiencias que él tuvo de pecado. Siempre tenía la humildad de acercarse a Dios y reconocer que se había apartado del camino. Dios advirtió a Caín, usted recordará esa historia, después de que Dios viera a Caín que se había enojado porque su ofrenda había sido rechazada y la de su hermano no. Dios conocía claramente el corazón de Caín. Y dice la Biblia que
Dios vio cómo Caín respondió ante ese rechazo con amargura contra su hermano. Y Dios interviene, porque Él conocía el corazón de este hombre. Dios intervino y el Señor le da una advertencia y le dice: Caín, escúchame, hay un pecado a la puerta de tu corazón. Ese pecado está al acecho, queriendo dominarte, y está ansioso, dice una versión, está ansioso por controlarte. Y el Señor le pregunta a Caín: ¿qué harás? ¿Qué harás ante esto? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Estaba revelando lo profundo de su corazón. Estaba revelándole a Caín esa desviación, ese cambio. Lo estaba previniendo para evitar una desgracia. ¿Qué harás, Caín? Dios vio esa anomalía en su corazón, pero lamentablemente Caín, ¿qué hizo? Permitió que ese enojo, que ese odio, que esa amargura siguiera su cauce. Y esa amargura estaba comenzando a echar raíz de homicidio. Y bueno, la historia usted la conoce. No hubo freno. Pero ¿qué hizo Dios? Lo examinó, lo probó y le reveló lo que había en su corazón. Ese secreto oculto ahí. Pero este hombre hizo caso omiso. David dice: examíname. Esta palabra examinar en el hebreo significa probar. Habla de un catador de vinos o un catador de café. ¿Qué es lo que hace? Prueba. Busca la calidad del producto, el sabor, las esencias. Es minucioso. Eso es lo que hace un catador. Y David está diciendo: prueba mi corazón, investiga lo profundo de mi vida. Y luego dice: y conoce lo que hay en mí, dentro de mi corazón. Conoce lo que hay en mi corazón. Es decir, este término conoce significa: hazme identificar lo malo que hay en mí. Mira en cada rincón, en cada grieta, en cada fisura dentro de mí. Ayúdame a reconocer que yo no soy lo que yo pienso ser o lo que yo creo ser. Revela la verdadera condición de quién soy. Examíname con el mayor escrutinio, está diciendo David, para no sentirme engañado ni engañarme a mí mismo, para no permitirme falsos estándares, para que yo no aprecie y resguarde sentimientos o deseos inapropiados. En pocas palabras, David estaba desnudándose delante de Dios. Pero él va más allá. No solamente examíname, sino también pruébame. Es decir, llévame a situaciones en mi vida donde realmente se pueda comprobar que mi fe es verdadera, que soy genuino, que soy sincero. Esta palabra pruébame significa y se utiliza al exponer un metal al fuego para fundirlo y poder comprobar que realmente es un metal limpio, legítimo. Y luego David dice: y conoce mis pensamientos. Es decir, hazme discernir mis ideas, mis motivos, mis imaginaciones. David estaba consciente de la importancia de caminar en integridad con Dios, y por ese motivo él suplica en este verso y dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El versículo 24. David está implorando cuando él dice: líbrame, analiza, evalúame si hay camino de perversidad en mí. Lo que David está implorando es: líbrame del camino que produce dolor. Líbrame de cualquier forma de idolatría en mi corazón. Uno de los lugares donde más información se almacena sobre nuestro corazón, ¿sabe dónde es? Es nuestra actividad online. Lo que hacemos en internet. Nuestro historial de navegación es un registro
de todos los sitios web, páginas, datos, archivos, videos, imágenes, intereses, a los que accedemos diariamente de forma voluntaria. ¿Qué revela ese historial de información? Ese historial revela mucha información sobre la condición de nuestro corazón. Un navegador, ¿qué hace? Está recopilando información, intereses y deseos que nosotros tenemos. Habla sobre nosotros. Cuando tú navegas por internet, tu actividad se va almacenando. ¿Y sabes? Vas dejando un rastro cibernético. Y se va formando un algoritmo de acuerdo a tus preferencias. ¿Qué crees que pasaría si alguien accediera al historial de tu navegador y viera todos los sitios web que estás visitando? ¿Qué diría esto de ti? ¿Qué hablaría sobre tu carácter? ¿Qué testificaría de tu cristianismo? ¿Cómo quedaría tu reputación si ese historial de navegación se hiciera público? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, las listas o la lista de búsquedas de Google revela muchas cosas sobre las personas. Muchas cosas. Ahora, ¿por qué esa inclinación a mantener secretos? ¿Por qué es una forma de resguardarnos? Es una forma de ocultarnos. Es una manera de mantenernos discretos sobre aspectos que no queremos hacer públicos. Es decir, mantenemos secretos porque queremos ser conocidos de una determinada manera. Y trabajamos por lograr esa imagen o mostrar esa faceta. Es decir, es la fachada que estamos exhibiendo. Y trabajamos día a día en una imagen que nos pueda definir ante los demás. Esa vida secreta a la que nos aferramos muchas veces involucra un lado oscuro y un lado turbio. Hay algo bien interesante y quiero mencionarle algo para que podamos entender cómo operan los secretos en el sistema neurológico de una persona. Recuerde que Dios recuerde que somos no solamente espíritu y alma, sino también somos cuerpo. Y en el cuerpo también el cerebro tiene una parte fundamental del desarrollo del ser humano y de la manera como responde ante diversas situaciones. Ahora, ¿qué le pasa a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo cuando nosotros guardamos secretos o guardamos un secreto específico? La neurociencia ha demostrado que el mantener un secreto u ocultar algo genera procesos neurológicos que nos afectan. Ahora, estos procesos tienen mucho que ver con el estrés, porque en el momento en que decidimos mantener algo en secreto, escuche esto, se comienzan a estimular sensaciones perjudiciales de lo que sería si nuestro secreto se hiciera público. Esta parte está relacionada con la toma de decisiones, es decir, que tomamos la decisión de ocultar algo porque estamos evitando algo perjudicial, estamos evitando algún daño. Por eso ocultamos las cosas, evitamos que sea conocido debido a las consecuencias que pudieran tener. Como por ejemplo, ¿cuántos ministros y pastores a través de su historial de navegación fueron descubiertos de infidelidad, de adulterio, de fornicación y de pornografía? Y se revela el secreto de aquel hombre que aparentemente era piadoso. Ahora, cuando nosotros ocultamos algo, esta acción simplemente de mantener un secreto, de no quererle decir a la esposa algo que no nos conviene que ella sepa, por ejemplo, esta acción en el momento dispara las primeras señales del estrés.
Y esto activa una corteza del cerebro que se llama o se conoce como el giro cingulado o también la corteza cingulada, que está vinculada a la formación de las emociones, de las conductas, del aprendizaje, de la memoria. Por ejemplo, cuando tú dices una mentira o intentas engañar a alguien, se activa este giro cingulado y comienza a promover la segregación de hormonas que están relacionadas con el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú mientes o en el momento en que tú estás resguardando un secreto, tu cerebro le notifica a tu cuerpo a través de estas sustancias que acabas de ingresar a una zona vulnerable, es decir, una zona de peligro para ti. Es ahí donde nuestra amígdala, que está relacionada con el sistema emocional, que es una parte también fundamental del sistema límbico, esa amígdala se satura de ese líquido y nuestro cerebro comienza a responder a los estímulos ambientales, es decir, a esa presión que se genera de resguardar un secreto, y hay una respuesta emocional, por ejemplo, como el miedo, el enojo, la tristeza, nerviosismo, sudoración, irritabilidad, vergüenza, mal humor, excusas, indiferencia, aislamiento. Y eso es lo que termina dirigiendo un comportamiento errático. Por eso cuando tú confrontas a una persona que está engañando o está mintiendo, difícilmente pueden ser coherentes al hablar o al responder. Porque normalmente hay evasivas, o no pueden sostenerte la mirada, o te dan respuestas muy ambiguas. Esto es lo que sucede. Porque esa amígdala está diciendo, cuidado, estás en una zona de peligro. Acabas de ingresar a un terreno muy peligroso. Y el cerebro le da la indicación al cuerpo, estamos en peligro, cuidado. Y empieza todas esas situaciones, esas respuestas emocionales. Miren, un ejemplo de esto es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando le pides el celular a tu hijo? A los que tienen ya hijos, adolescentes y jóvenes. ¿Qué sucede? ¿A poco tu hijo te dice, sí, ten papá, aquí está mi contraseña de mi Facebook, de mi Instagram, ten todo, aquí está? No te va a decir eso. En el momento en que tú le pides el celular a tu hijo, y le pides la contraseña, ¿qué crees? El cerebro de tu hijo le está diciendo a su cuerpo, estás entrando en zona de peligro. ¡Cuidado! Estás ya siendo vulnerable. Si tú le das la contraseña, eres totalmente vulnerable y serás descubierto. Ahora, ¿por qué muchos hijos se niegan a ceder la contraseña a sus padres? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? Por los secretos que se resguardan ahí. Por el tipo de conversaciones que se generan vía virtual con personas desconocidas, que si salieran a la luz pública, les perjudica. Detrás de esa contraseña se atesoran todos sus secretos, todos los tesoros que él resguarda en su corazón. Y tú le pides el teléfono y le pides la contraseña e inmediatamente tu hijo va a entrar en un estado de estrés, porque quedará expuesto en su privacidad. Y todo aquello bueno que creíamos de él, lo que pensábamos de él, se va a venir abajo con solamente ver su historial de navegación o sus comentarios o sus conversaciones en redes sociales. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos experimentaron este estado de alerta típico del estrés. Dice la Biblia que por causa de su pecado, ¿qué sintieron? Vergüenza, se cubrieron, tuvieron miedo, huyeron y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Note cómo se presentó esa respuesta neurológica aún en la primer pareja.
Ellos tenían que responder ahora al ambiente que se había producido a causa de su pecado con respuestas emocionales como el miedo, como la tristeza, el nerviosismo, la sudoración, las excusas, porque cuando Dios confronta, ¿qué fue lo que hiciste, Adán? Ay, Señor, la mujer que me diste. Y Dios confronta a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente fue la que me hizo hacer esto. Cuando tú te encuentras ante una amenaza percibida, vamos a suponer un perro grande, ¿verdad? Un perro grande que venga sobre ti, así que tú vas por la banqueta y el perro viene corriendo hacia ti y no viene sonriendo, sino que viene ladrando y gruñendo y mostrándote los colmillos. ¿Cuál es tu respuesta ante eso? Inmediatamente, fíjate lo que sucede en tu cerebro. Tu hipotálamo, una pequeña región que es en la parte de nuestro cerebro, inmediatamente ante una situación de peligro, se activa un sistema de alarma en tu cuerpo. Y a través de una combinación de señales nerviosas y hormonales, este sistema incita a las glándulas suprarrenales, que están ubicadas por encima de los riñones, a liberar una oleada de hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol, que el cortisol es la principal hormona del estrés, es la que aumenta los azúcares o la glucosa en el torrente sanguíneo. El cortisol, una vez liberado en exceso, se va a disparar a causa de ese y va a generar un descontrol que es lo que incrementa los riesgos de padecer muchos problemas de salud, entre ellos la diabetes. Por eso es que escuchamos, le dio diabetes, pero ¿por qué? ¿Porque se enojó en exceso o porque se asustó? De ahí surge esto. Y se causa un daño a la salud. Por lo tanto, vea esto, el guardar un secreto o el mantener algo oculto en el corazón, que no querramos que se haga público, que sea conocido, siempre genera preocupaciones. Y siempre te va a mantener en esa zona de peligro. Por eso somos inquietos, por eso a veces evitamos ya a las personas o evitamos situaciones donde podamos estar expuestos, porque una preocupación o la preocupación que se genera por almacenar un secreto, por mantener algo oculto, va a dar como resultado un estado de ansiedad y descontrol físico, emocional y espiritual. Esto es lo que sucede con nuestro cerebro y nuestro cuerpo al momento en que nosotros mantenemos esos secretos ahí, eso oculto ahí. Ahora, todos sabemos que para Dios no hay secretos. Para Él no hay secretos. Cuando nuestro corazón almacena pecados secretos, se produce una dilación que permite que los sentimientos de culpabilidad se propaguen, invadiendo otras áreas de nuestra vida. Esta es la razón por la cual la gente entra en ese estado de estrés, debido a la culpabilidad, que no es más que un síntoma de que hay una anomalía espiritualmente. Cuando yo almaceno un secreto, cuando yo oculto algo sobre mi vida, por ejemplo, va a cambiar mi actitud, aún hacia mi esposa. Cuando los hijos hacen algo indebido, que quieren mantener oculto a los padres, se marca una distancia, un aislamiento. Esto es bien notorio cuando una persona está mal, cuando una persona está escondiendo algo. ¿Por qué? Evade las cosas, evade el acercamiento, evade el consejo, evade la responsabilidad. Y eso es lo que se suscita. Entonces, esta es la razón por la cual la gente entra en ese estado de ansiedad y estrés, debido a la culpabilidad, que no es más que un síntoma de que están esas anomalías. Ahora, no hay pecados secretos, iglesia, entendamos esto. Para Dios no hay pecados secretos. Podemos cometer pecados que el ojo natural no puede ver, o que la mano no puede tocar, o que el oído natural no puede escuchar. Sí podemos cometer ese tipo de pecados, y son los que son cometidos precisamente en el corazón. Aquellos que nadie puede ver, ni palpar, ni escuchar. ¿A cuántos males no nos hemos entregado en privado? ¿Cuántos pecados secretos están ahí resguardados en nuestro corazón? Y creemos que porque nadie me vio, o nadie me escuchó, o nadie estuvo ahí presente, creemos
que nuestro pecado no va a trascender. Sin embargo, la Biblia claramente nos enseña que nuestro pecado no está oculto, porque el ojo de Dios todo lo ve. Y el ojo de Dios traspasa los muros, las cortinas, las puertas, las contraseñas y los pensamientos de los hombres. El propio salmista decía en el Salmo 19:12, líbrame de los que me son ocultos, aún de aquellos pecados que yo pudiera justificar e ignorar. Y el corazón es donde guardamos nuestros más grandes tesoros, ya lo hemos visto esto. Es el lugar de nuestros secretos más privados. Ahora, no dejamos a cualquiera que entre a nuestro corazón, no lo permitimos. Al ser este el lugar donde guardamos lo que más apreciamos, solamente vamos a dejar entrar ahí a esas personas a quienes podemos confiar plenamente, no a cualquiera. Cuando David dijo, examíname y conoce mi corazón, él está tomando la decisión de exponer todo lo que él es ante Dios, sin secretos. Le está dejando ver sus inconsistencias, sus debilidades. David está en la disposición de revelar sus deseos secretos y escondidos. Y David está rogándole a Dios que le escudriñe el corazón. Y si hay en él alguna desviación desconocida, que se la haga saber. ¿Para qué? Con el fin de orientar mi camino, con el fin de corregirme, de enderezar mi conducta. Por eso el salmista dice, guíame por el camino eterno, por el camino de la verdad. Y David estaba orando a Dios para que lo examinara, que lo probara. ¿Con qué propósito? Con el de confirmar su lealtad y comprobar de esa manera que él no era como aquellos impíos que describe previamente a este versículo en el Salmo 139, 19 al 22, para comprobar que él no era como aquellos a los cuales él estaba reprochando y aborreciendo. Está pidiendo ser examinado. Y David está pidiendo al Señor que lo probara como lo hace un experto que está refinando los metales. Puesto que él sabe que es Dios solamente quien conoce si había camino de perversidad en su corazón. Y aquí viene un punto importante. Es bueno saber que Dios puede conocer y conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Pero el problema con muchos es que no están dispuestos a exponerse de esta manera. No están dispuestos a cederle a Dios el control de sus corazones. No están dispuestos a que Dios los examine y los pruebe. Y muchos responden endureciendo sus corazones y retirándose de Dios. ¿Por qué? Porque al cederle a Dios la contraseña de nuestro corazón, se va a revelar tantas cosas, que nosotros no queremos que sean conocidas. Toda aquella reputación se vendrá abajo simplemente con mirar ese historial de navegación o con simplemente indagar un poquito sobre lo que hay en nuestra vida. Pero David, a él no le importaba. A él no le importaba si él era avergonzado y que se hiciera público todo lo que Dios conocía de él. Lo que él quería era caminar en integridad con Dios. Al hablar por medio del profeta Isaías, en Mateo 13:15, Jesús dijo algo muy interesante acerca del pueblo de Israel, citando las palabras del profeta. Jesús dijo sobre su pueblo Israel lo siguiente, en Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo, ¿qué se ha vuelto? Insensible. Y no pueden oír con sus oídos y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no se pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Qué está describiendo aquí Jesús? Que el hombre evita precisamente ser expuesto. El hombre está en esa zona de peligro de la que mencioné anteriormente.
y se ve involuntariamente, ahora sí que rechaza a Dios, no quiere acercarse a Dios, ha cerrado sus oídos, ha cerrado sus ojos, es lo que describe aquí, no puede oír, no puede ver y su corazón no puede entender, porque no quiere ser expuesto. No quieren recurrir a Dios para que sea Dios quien los sane y los restaure. No se den la contraseña. Isaías está hablando de un pueblo que no quería que Dios viera lo que estaba en su corazón. Aunque ya Dios sabía todo acerca de ellos. ¿Cuántos saben esto? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, la Biblia dice que no había necesidad que nada ni nadie, que nadie le dijera cosas acerca de los hombres, porque Él conocía lo que había dentro de ellos. Él sabía que todas aquellas multitudes que en su momento lo ovacionaron y lo adoraban y lo reconocían, esos mismos serían los que lo traicionarían y que gritarían: crucifícalo, crucifícalo. Él mismo fue quien reveló la condición del corazón de todos aquellos que fueron alimentados. ¿Qué les dijo? Ustedes nada más me siguen porque comen. Reveló lo que había en sus corazones. Y aquí en este texto Isaías está hablando de ese pueblo que estaba rechazando exponerse delante de Dios. Dios es un Dios omnisciente, pero los hombres no querían permitir que Dios ingresara a sus corazones. Esas personas no querían abrir sus corazones a Él ni a su obra, lo rechazaban rotundamente. En vez de eso, vea a lo que nos lleva a la necedad. Este pueblo intentaba esconderse de Él. Intentaba esconder de Él sus actitudes, sus pecados, sus acciones. Ellos estaban resistiendo ante todo esfuerzo de Dios de exponer estas áreas para sanarlos. No querían ser expuestos. No querían ser expuestos. Mire, no puede haber intimidad si no hay una disposición de exponer nuestros corazones delante de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón implica exponer nuestros corazones. Un día Dios llamó a Moisés a su presencia en el monte Sinaí. Moisés permaneció allí por muchos días, dice la Biblia. El pueblo de Israel entonces empezó a preguntarse qué le había pasado a Moisés. Algunos comenzaron a correr el rumor de que ya se había muerto. No estaban seguros si querían confiar en un Dios como el de Moisés. Ellos temían que su pecado trajera la ira de Dios sobre ellos y que fueran consumidos. Y ese día Israel rechazó a Dios en su corazón y le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro para sustituirlo por ese Dios omnipotente, por ese Dios omnisciente. Para todos nosotros podemos identificarnos abiertamente con el pueblo del tiempo de Moisés. Sabemos que nuestro corazón no está tan limpio como necesita estar. Sabemos que nuestro corazón no tiene buenos motivos como los que Dios quiere que tenga. En cada uno de nosotros hay deseos secretos que están acechando ahí. Y que el orgullo te va a llevar a no quererlos admitir. Que el orgullo te va a decir: no, tú estás bien. Lo que tú sientes está bien. Ahora, ¿quién entre nosotros no teme lo que sería revelado si Dios expusiera públicamente los secretos de nuestro corazón? Que así como una proyección o una película, imagine que en este momento Dios proyectara lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros aquí. ¿Cuál sería tu posición ante esto? ¿Cómo quedarías tú expuesto ante los demás? Eso es lo que el hombre evita, el exponer su corazón delante de Dios. Y si nosotros queremos amar a Dios con todo el corazón, esto requiere intimidad. Y la intimidad no solo implica una disposición de ser transparente, sino también una disposición de confianza ante Dios, una confianza total.
Israel le dio la espalda a Dios porque ellos no estaban dispuestos a confiar en Él de todo su corazón. Ellos tuvieron miedo de lo que haría Dios si su pecado era mostrado, si su pecado era exhibido. Era lo que evitaba el pueblo. Por lo tanto, amar a Dios con todo el corazón, ¿qué implica? Implica confianza. Implica confiar en Él con todo lo que está en nuestra vida. Implica permitir que Él llegue a lugares en nuestra vida donde nadie lo ha hecho antes. Implica exponernos de tal manera que sea Él quien vea aquellas cosas que no queremos que nadie más vea. ¿Y sabe? Ese es un punto o un lugar incómodo para nuestras vidas. No nos gusta este tipo de exposición. Ahora, el exponerlo como lo mencioné no significa que Dios no lo sepa, Él lo sabe. Pero cuando nosotros lo exponemos estamos demostrando humildad, estamos demostrando intimidad, estamos demostrando confianza en Dios. En 1 de Pedro 3:15 el apóstol Pablo dijo: santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Pedro estaba desafiando a sus lectores a santificar a Cristo como el Señor de sus corazones. Hacer esto significaba dejarlo entrar allí. Significaba entregarle la llave para que Él examinara cada aspecto de nuestra vida, para que Él examinara todo lo que es preciado para nosotros. Y que realmente Él pudiera ser el Señor, el soberano de nuestras vidas. Cuando nosotros santificamos nuestro corazón a Dios, esto implica dejar que Él saque de nuestro ser, de nuestro interior, cualquier cosa que no le agrade. Todo aquello que no le honre. Y aquí es precisamente, iglesia, donde entra nuestro problema de orgullo, donde entra nuestro problema de autosuficiencia, de no querer ceder. Cuando santificamos a Dios en nuestros corazones, le estamos pidiendo que Él venga al lugar más privado de nuestro ser. Le estamos dando el control de todo lo que atesoramos y valoramos en la vida. Y esto es ceder. Esto es rendir todo lo que tenemos para que Él nos toque, para que Él nos sane y para que Él haga lo que Él quiere. ¿Qué tan dispuesto estás tú a exponerte delante de Dios? Tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón si no tienes la disposición de que Él examine y pruebe tu corazón y revele lo que hay en ti. Cuando una persona padece del corazón, ¿a quién debe ir? Al cardiólogo. Debe ir a un cardiólogo. ¿Qué hará el cardiólogo? Bueno, él debe hacerle pruebas, debe hacerle estudios, cardiogramas, antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico. Este cardiólogo, como médico, antes de hacer una intervención, fíjese, antes de introducirse al corazón, antes de abrir la piel, él advierte lo siguiente. Y este médico le va a decir a su paciente: tengo que decirle lo siguiente, legalmente tengo que hacerle saber que esta intervención tiene un riesgo que pone en peligro su vida. Hay muchas cosas que podrían salir mal. Y el médico pregunta: ¿usted está dispuesto a asumir el riesgo? Cuando el paciente asume el riesgo, está confiando plenamente en el médico. Está poniendo literalmente su vida en las manos de un especialista que va a intervenir quirúrgicamente para corregir una anomalía cardíaca. ¿Y qué hará el médico? El médico se introducirá a lo más íntimo, a lo más escondido, a lo más profundo, a las mismas entrañas de una persona. El médico entrará a un lugar donde nadie más puede entrar y manipulará el corazón, intervendrá en el corazón, ¿con el fin de qué? De poder sanarlo, de poder sanarlo.
Esto es lo mismo que Dios hace con nosotros, iglesia. Dios nos advierte. ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo que esto implica? Porque se van a exponer cosas de tu vida ante mis ojos que tú no quieres o que has mantenido en secreto. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a perder tu vida, es lo que dice el Señor. Puedes perder tu vida. Es lo que queremos, iglesia. Que sea Cristo quien gobierne en nosotros. Ya no más nosotros, sino Cristo en nosotros. El mandamiento de Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por lo tanto, amar a Dios con todo nuestro corazón requiere abrir y exponer nuestros secretos más íntimos y profundos delante de Él. Significa rendir, significa encomendar a Él todo lo que más amamos y más atesoramos en la vida. Es lo que significa. Exponer nuestros más ocultos secretos. Y aún secretos y cosas ocultas que han cambiado nuestra esencia misma como personas. Proverbios 28:13 es un versículo fundamental sobre este tema. Y dice lo siguiente: el que encubre sus pecados, ¿qué sucede? No prospera. Mire, el que encubre sus pecados, que también podríamos traducirlo así, esta parte del versículo: aquel que mantiene en secreto su pecado, no prosperará. Mas el que los confiesa, esta confesión es lo opuesto a ocultarlo, es decir, lo sacas a la luz. Ya no más esconderse, ya no más pretensiones, ya no más apariencias, sino hay confesión. Lo presentas ante Dios. Y dice: y los abandona, hallará misericordia. ¿De qué manera nosotros descubrimos los secretos ante Dios? Cuando los confesamos. Dice Primera de Juan 1:9: si nosotros confesamos nuestros pecados, si exponemos a la luz nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es aquello que tú estás escondiendo de Dios? ¿Qué es aquello que tú ocultas a tu esposa o a tu esposo? ¿Qué es aquello que tú ocultas de tus padres? Aquello que tú escondes de tu esposo, aquello que tú escondes de tu esposa, aquello que tú piensas que nunca se va a descubrir, aquello que estás ocultándole a tus papás, a lo mejor la forma en que has calumniado a tu hermano en secreto, o aquel pecado en contra de tu jefe, robándole tiempo, robándole dinero, lo que sea. O aquello que tú hiciste hace 15 años y que no había una confesión de ese pecado delante de Dios. Aquello que a lo mejor tú pensabas que no iba a trascender y que era algo insignificante, pero que está dilatando tu conciencia. Si tú no lo sacas a la luz y lo confiesas, algún día se hará público. Algún día será conocido. En Lucas 12:2, Jesús dijo lo siguiente: y no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora piensa en esas partes secretas de tu vida. Piensa en aquello que está escondido en tu corazón, hablando sobre tu pasado o hablando sobre tu presente. ¿Qué me dices, por ejemplo, de ese enredo emocional en el que te has involucrado indebidamente con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo? Ya uno no sabe. ¿Qué dices de eso? ¿Qué es oculto a los ojos de los demás? ¿Qué me dices de esa relación indebida? ¿O de esos negocios ilícitos? ¿Sabes? Esto es bien común en muchas personas que van a las iglesias cristianas. Viven esa doble vida, esa doble moral. Ahora, ¿cómo estás resguardando tus secretos ahí más ocultos? ¿Acaso piensas que una contraseña será suficiente para mantenerlos escondidos y seguros? No. ¿Acaso piensas que poniéndole llave la inmoralidad va a permanecer ahí segura? ¿Piensas que tus padres no se van a enterar? Jesús dijo que no hay nada encubierto
que no haya de ser manifestado a la luz pública. Nada. No hay nada que esté oculto que no vaya a ser conocido. Ahora veamos lo que escribió el apóstol Juan, 1 de Juan 1:5. Dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas algunas. ¿Qué hace la luz, iglesia? Dios es luz. ¿Qué hace la luz? La luz revela todo lo que la oscuridad esconde. Las tinieblas ocultan, las tinieblas esconden. ¿Pero qué hace la luz? La luz descubre, la luz revela. ¿Qué significa traer algo a la luz? Esto quiere decir exponerlo. Será puesto al descubierto. Y el apóstol Juan está diciendo lo siguiente: este es el punto de partida. Dios es luz. Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Es decir, no hay tinieblas en Él. No existe nada que Él no sepa. Es en la oscuridad que se cometen los actos más aberrantes. Es en la oscuridad en que el ladrón actúa. La oscuridad es el ambiente propicio para todas las maldades del ser humano, porque evita el ojo público. Fuera del ojo público, donde el lente de una cámara no puede grabar. Eso es lo que produce la oscuridad. Oculta los secretos, oculta las malas acciones. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo en Juan 4:16-18. Usted recordará ese encuentro. Jesús le dice: mujer, ve, llama a tu marido y ven aquí. La mujer responde y le dice: no tengo marido. Hasta ahí se quedó su respuesta: no tengo marido. Pero Jesús va más allá. ¿Qué hace Jesús? Él es luz. ¿Y qué hizo? Reveló. Y le responde: bien has dicho, mujer, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Esta mujer había declarado técnicamente una verdad: no tengo marido. No tengo marido. Sin embargo, decide resguardar en oscuridad sus más bajos secretos. ¿Y qué hace Jesús? Él es luz. Jesús le dice: es verdad, no tienes marido. 5 maridos has tenido. Expone ese secreto del corazón de esta mujer. Y le dice: has tenido 5 maridos y con el que ahora vives, que es un hombre que no es tu marido, lo cual te pone en una posición de adulterio y de fornicación. Y Jesús está sacando a la luz ese oscuro secreto de esta mujer. Es decir, Jesús entró en la zona roja. Y esta mujer ya no tuvo dónde más que hacerse, más que reconocer: realmente estás hablando con verdad. Eres tú quien has sabido lo profundo de mi corazón. Por eso quedó impactada la mujer, de que él supiera algo que era totalmente un secreto, algo oculto. Y Jesús lo reveló. Entonces Jesús continúa en este diálogo hablando con esta mujer. Y Jesús le habla ahora sobre aquellos que adoran a Dios, que deben hacerlo, dice, en espíritu y en verdad. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer era lo siguiente: a ver, si tú realmente quieres amarme, si tú quieres venir a mí, si tú quieres mantener una relación conmigo, si en verdad deseas amarme por encima de todas las cosas, debes estar dispuesta a exponer tus más íntimos secretos para arrepentimiento. Y ahí está ese punto. Vayamos a 1 de Juan 1:6. Ya estoy terminando. Aquí vamos a ver una serie de eventos, una secuencia de eventos que revelan nuestro corazón. 1 de Juan 1:6. Vea lo que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es el primer paso en la secuencia de eventos que nos alejan de la luz. Recuerde lo que acabo de mencionarle. ¿Qué hace la luz? La luz revela. La luz hace manifiesto lo que está en oscuridad. La luz revelará tus secretos. Aquel que se oculta en la oscuridad no quiere ser conocido, no quiere ser identificado, no quiere ser visto.
Mentimos, dice Juan, mentimos, y por lo tanto no podemos practicar la verdad porque andamos en oscuridad, andamos en tinieblas. ¿Cuántas veces no hemos trabajado una reputación, una imagen, una faceta para dar una impresión que no es verdadera con respecto a nosotros? Quizás no decimos una mentira, pero vivimos una mentira. Vivimos una mentira. Hacemos una actuación. Levantamos el telón de la plataforma para mostrarle a los demás una faceta de nuestra vida actuada, fingida. Llevamos puesta una máscara, representamos un papel, una actuación que no corresponde a lo que realmente hay en nuestro corazón. Hablamos sobre fidelidad en redes sociales a nuestra esposa, a nuestra familia, pero en lo oculto, en el inbox, estamos coqueteando con una mujer que no es nuestra esposa. Queremos esconder la verdad sobre nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no practicamos la verdad. Y esto nos representa solamente como una mentira viviente en este mundo. Después dice 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan es muy tajante. Cuando mantenemos por tanto tiempo una mentira y la hacemos parte de nuestra realidad, es decir, empezamos a creernos nuestro propio engaño, nuestra propia ficción, nuestra propia mentira. Empezamos engañando a los demás, sintiéndonos muy astutos, pero lo cierto es que terminamos engañándonos a nosotros mismos. Quien sostiene una mentira se va a ver forzado a inventar otras 1000 mentiras para sostener la primera. Y aquí está el problema en el corazón de muchos, que llegan a un punto en su vida en que no saben qué fue lo que dijeron. Su vida pierde credibilidad y entonces es ahí donde pensamos y nos justificamos y nos queremos medir con otros que están peor. Y decimos, no, es que yo no he hecho algo tan malo. Aquel sí es un homicida. Aquel es un violador. No, yo no soy celoso, ni tampoco soy orgulloso, ni soy mentiroso. Y luego la típica, yo no soy tan hipócrita como otros cristianos. ¿Ven? Nos medimos con aquellos que son peor que nosotros. Pero el estándar de nuestra medida, ¿quién es? Cristo. Y la mayoría de los cristianos piensan que ellos están bien simplemente porque pueden justificar sus pecados o pueden mantener ocultos sus secretos. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad sobre nosotros? Nos engañamos, y dice Juan, y la verdad no está en nosotros. Por eso se nos facilita mantenernos en oscuridad. 1 de Juan 2:4 dice, porque decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. 1 de Juan 1:10. Parte de esa secuencia, el apóstol Juan dice lo siguiente, si decimos que no hemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Y luego dice, y su palabra no está en nosotros. Si omitimos la verdad, dice Juan, estamos encubriendo nuestro pecado. Si nos negamos a descubrirlo y decimos que no hemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Estamos encubriendo, estamos diciéndole a Dios que Él es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿De qué manera nosotros acusamos a Dios de mentiroso? Bueno, llegamos a un punto en que estamos tan engañados nosotros mismos, estamos tan engañados que llegamos a creer que estamos bien al compararnos con los demás. Entonces llegamos al punto que cuando Dios señala nuestro corazón y Dios nos dice, eres un mentiroso, eres un orgulloso, eres un codicioso, eres un infiel, tienes un corazón inmoral,
eres egoísta, eres necio. Y decimos, ¿quién? ¿Yo? ¿Me hablas a mí? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, Señor, tú ni siquiera me conoces bien, ni tampoco conoces en verdad quién soy yo. A ese punto llega la necedad del ser humano. Es así como nos justificamos con otros. Ay, Dios conoce mi corazoncito. ¿Tú por qué me acusas? Bueno, es la palabra la que expone finalmente lo que hay en nuestras vidas. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 20 al 21. Vamos a leerlo, dice. Aquí está en la pantalla, léalo conmigo. Dice, porque todo el que hace lo malo, ¿cuál es su respuesta? Odiar la luz. Y se niega a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto, ¿qué hacen? Se acercan a la luz, es decir, están dispuestos al escrutinio, están dispuestos a ser examinados, probados, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Eso es caminar con integridad, iglesia. Dios no está buscando que simplemente hagamos buenas obras. Él no está esperando que nos esforcemos más en ser muy buenos cristianos. Por ejemplo, voy a ser bueno, voy a ofrendar más, voy a hacer esto para Dios. No, lo que Dios quiere es que evaluemos nuestro corazón. Lo que Dios nos está diciendo es que su mayor deseo es que seamos sinceros con quienes somos, acerca de lo que somos, acerca de la condición de nuestro corazón. Y comienza con lo primero que Él te está mostrando. Él te está diciendo, para comenzar este proceso tienes que caminar en la luz. Para que seas expuesto, porque la luz, ¿qué hace? Revela. La luz quita toda privacidad. La luz revela lo oculto, lo secreto. Y ahí es donde viene esa confesión delante de Dios. Eso realmente es humildad. Jesús le dijo a Nicodemo, a ver, Nicodemo, ¿acaso hay algo en tu vida que tú hubieras preferido no traer a la luz? Y yo te pregunto esto mismo, iglesia, ¿hay algo en tu vida que tú prefieres no traer a la luz? ¿Alguna cosa que hubieras preferido no exponer o que fuera conocida? Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, traerlo a la luz, traerlo delante de Dios antes de que Dios sea quien tenga que sacarlo a la luz. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu corazón, y ciertamente tú tampoco sabes qué es lo que pasa en el mío, pero el Espíritu Santo sí. Dios conoce todas las cosas. Él es quien nos convence de pecado. Él es quien nos lleva a la luz. Y ahora, iglesia, es el momento de enfrentar esto en nuestros corazones. No puede haber secretos en nuestros corazones. No huyas a la luz, no la resistas, no endurezcas tu corazón, corre hacia Dios, encuéntrate con Dios, acércate a Dios, camina hacia la luz y deja que Dios te restaure, deja que Dios te perdone, permite que Dios te restaure. Los árboles del huerto no pudieron ocultar a Adán y a Eva delante de Dios. No hubo ningún otro testigo contra Caín cuando asesinó a su hermano Abel. Ningún testigo hubo. Solamente ¿quién? Dios, quien fue el testigo de su pecado. Sara estuvo riendo oculta en su tienda por su incredulidad, allá escondida, pero ¿quién la escuchó? Dios. Acán robó, dice la Biblia, un lingote de oro, unas piezas de plata y un vestido muy bonito y costoso. Y dice la Biblia que lo escondió cuidadosamente bajo la tierra ahí en su tienda. Pero ¿qué creen? Dios lo expuso y murió Acán como castigo. Murió. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad cuando pecó con Betsabé. Estamos hablando de aproximadamente un año, donde él reservó la confesión de su pecado con Betsabé.
¿Pueden imaginarse cuál era la actitud de David? Lo mismo que hemos hablado aquí. Él se ocultó de Dios, se apartó de Dios, perdió su comunión con Dios. Pero el Dios que todo lo ve, no tardó en mandar a su siervo Natán a decirle: tú eres aquel hombre pecador, arrepiéntete. Salió a la luz. Fue conocido su pecado. ¿Qué me dicen de Ananías y Zafira? Quisieron ocultar los ingresos de sus propiedades. ¿Y qué sucedió? Secretos en el corazón que fueron expuestos y perecieron ante la omnisciencia del Dios que es omnipotente. Hubo un rabino que leyó en el libro de Eclesiastés el versículo 12-14, y cuando este rabino lo leyó, él lloró profundamente por su vida. Este versículo dice: Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Conoce lo que hay en tinieblas, está diciendo Daniel. Es decir, que nada escapa de su atención. No hay nada que podamos esconder de Él, no hay nada que Él pueda olvidar. Es ahí donde podríamos decir, como el salmista en el Salmo 139:6, tal conocimiento me es demasiado maravilloso, es tan alto, que no lo puedo alcanzar, no lo puedo entender. En Romanos 2:16 dice Pablo: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Amar a Dios con todo el corazón implica exponernos delante de Él. Estos textos se refieren a todos los motivos ocultos de cada acción que hay en el hombre. Podemos hacer acciones buenas con motivos equivocados, y eso también Dios lo conoce. El acto podría ser malo a los ojos de Dios, aunque parezca recto a los ojos de los hombres. Es Dios quien conoce los secretos del corazón. Iglesia, va a llegar el día en que los motivos de todos nosotros van a ser sacados a la luz. La fuerza de esa luz no será una fuerza que quedará reprimida, sino va a exhibir los más oscuros deseos, y las motivaciones más bajas serán un acto público en aquellos que no se arrepintieron. Esta luz manifestará todos los pensamientos, todas las imaginaciones, todas las ideas, todas las lascivias, todas las codicias, todas las iras, las envidias, las soberbias y todas las rebeliones del corazón de los hombres. Todos los deseos sensuales, todo, incluso aún aquellos deseos controlados. Es lo que dice la Biblia: van a ser exhibidos, van a ser expuestos. ¿Qué día va a ser aquel, iglesia? ¿Qué día va a ser aquel? Cuando los secretos de todos los hombres sean expuestos a la plena luz del mediodía. Amar a Dios con todo el corazón implica identificar aquellos pecados en nosotros que no hemos visto nunca, y esas iniquidades que no hemos descubierto todavía. Por eso David decía: examíname, pruébame. Tenemos que estar dispuestos al escrutinio de Dios, iglesia. Resolución número 7. Amar a Dios con todo el corazón implica la confianza de acercarnos para confesar nuestros pecados secretos. Significa ceder nuestra voluntad para permitir que examinen nuestros corazones, y suplicar porque Él exponga cualquier cosa que no deba estar ahí. Póngase de pie. Si hay secretos en su corazón, es el momento en que usted los saque a la luz de Dios. Creo firmemente que la luz de Dios
comienza a revelar secretos en el corazón de cada uno de nosotros. Confiésalo. Confiésalo delante de Dios. Tómate un momento para hacer esa confesión de tu pecado. Y arrepiéntete. Arrepiéntete de esos pecados secretos, de aquello oculto que mantienes en tu corazón. Y piensa en esto. ¿Cómo quedarías si aquellos secretos en tu corazón fueran expuestos públicamente? ¿Cómo quedarías? Y vamos a terminar adorando a Dios y haciendo de este canto nuestra oración hoy.